Me da mucho gusto saludar esta mañana a Fernando Montes de Oca, el director general de HR Ratings. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días. Estimado Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, siempre es un placer saludarte a ti y a tu programa. Al contrario, pues ustedes nacieron justamente en el contexto de la crisis de 2008. Ahora nos toca esta crisis también enorme, de hecho más grande, y entender cómo están, digamos, desde el punto de vista de una compañía de calificación, además la única mexicana, cómo están atendiendo, digamos, la crisis desde el punto de vista de asignar calificaciones. Mira, ha sido un viaje muy interesante durante los últimos 6 meses más o menos. Como sabes, HR Rating se ha especializado de manera importante en darle seguimiento a las empresas un poquito más disciplinado de lo que se acostumbraba en la industria. Nuestro compromiso con los inversionistas no se limita nada más a revisar las calificaciones de manera anual, sino previamente ya lo hacíamos de manera mensual, trimestral y semestral, dependiendo de cada una de las industrias. A partir del inicio de la pandemia, tomamos una visión un poquito diferente y modificamos la manera en la que estábamos haciendo la revisión de nuestras transacciones. No solamente lo hacíamos de manera mensual, trimestral y semestral, sino que a cada una de las empresas o entidades que nosotros calificamos, perdón, las clasificamos en función a ciertos criterios y te los platico. El primero fue analizarlos en relación a un perfil de riesgo de la industria a la que pertenecen, para ver qué tan sensible podría ser a los cambios económicos actuales. El segundo, una vez que veíamos en qué industria estaban relacionadas, veíamos la debilidad de sus razones financieras. Y por decir algo, no es lo mismo hablar de una empresa con un nivel de apalancamiento de 2 a una con un nivel de apalancamiento de 5. Entonces, ahí hicimos una segunda clasificación. Y finalmente, hicimos la clasificación en función al plazo en el que dicha industria se podría haber impactado. Hay algunas industrias en las que el impacto fue inmediato. Veíamos un impacto de corto plazo en un plazo no menor a 1 a 3 meses. Había algunas con un plazo mediano de 3 a 12 meses y hay algunas con una afectación en un plazo mayor a 12 meses. Por ponerte un ejemplo de las industrias que se vieron inmediatamente impactados en los primeros 3 meses, tenemos la industria de aerolíneas, turismo, entretenimiento, restaurantes. En las de mediano plazo, de 3 a 12 meses, seguramente estaremos hablando de algunas instituciones financieras, empresas que se dediquen al consumo, renta de automotrices y servicios generales. Y en un plazo mayor a 12 meses, seguramente estaremos revisando un poco más a los estados y municipios, deuda nacional, y los estados y municipios que tengan una alta dependencia a ingresos propios. Entonces, en función a este perfil de riesgo, nos dimos a la tarea de analizar a las empresas y ya no solamente evaluarlas de manera mensual, trimestral y semestral, sino meternos a las tripas ahora sí de cómo se ve el perfil de riesgo de cada una de las empresas. Fer, ¿y cómo ha modificado esto evidentemente las calificaciones? Porque entiendo que, por ejemplo, una compañía aérea, si está bien apertrechada con liquidez y no está tan apalancada, pues tendrá, como ya lo dices, una mejor perspectiva que otra que no, ¿no? Entendiendo que en este Claro. caso, y como ya lo decías, pues es un sector de los más golpeados de manera inmediata y que parece que esto podría ser un poco más duradero. Claro. Mira, en términos de, nosotros calificamos a todas menos una de las aerolíneas mexicanas, y en términos generales, lamentablemente, tuvimos que bajar a todas las calificaciones, a todas las aerolíneas de calificación, algunas en mayor nivel que otras, evidentemente, y en este aspecto es muy importante mencionar que para HR es fundamental considerar la capacidad del equipo directivo para sortear este tipo de crisis. ¿Cuál es el objetivo? Finalmente estamos hablando en un primer plano de una crisis de liquidez, ¿no? En donde a las empresas de la noche a la mañana, a las que están expuestas a este tipo de industria, se le bajó los ingresos en casi un 90%, ¿no? Durante un par de meses o hasta 3, 4 meses. Y el objetivo del equipo directivo es ver la manera en el que sortea estos vaivenes de la liquidez y que esa crisis de liquidez no se convierta en una crisis de solvencia. Entonces, a pesar de haber tenido esta crisis de liquidez, hubo muchas entidades que se acercaron con la banca, que se acercaron con sus bondholders o con sus tenedores de bonos, con el objetivo de poder hacer una renegociación de las condiciones actuales y a sabiendas que en los próximos meses seguramente se podrían recuperar, ¿no? Como las estadísticas lo dicen, como el tercer trimestre de 2020
sí se ve una recuperación real en comparación al segundo trimestre de 2020 a nivel macro, que les dieran oportunidad de poder recuperar sus ingresos y así poder sortear esa crisis de salud en los próximos meses. Entonces sí se tuvo que bajar calificaciones, en especial en la industria de aerolíneas, en la industria de transporte. Sin embargo, pues esperamos que con una renegociación de condiciones o con ciertos waivers que pudieran tener a las aumentaciones de corto plazo, puedan salir avantes en el mediano largo plazo, ¿no? Estas entidades, todo sujeto a la capacidad del equipo directivo a poderlo hacer de manera eficiente. ¿Cuáles dirías tú que han sido los sectores más resistentes? Y los más resistentes hasta ahora, fíjate que sí hemos tenido algunos incrementos de calificación en los últimos meses. Sin embargo, estos han sido asociados principalmente a estados y municipios. Y te explico un poco por qué. Los estados y municipios, después del cambio en la ley de disciplina fiscal, como recordarás, tuvieron ciertas o importantes restricciones para tomar deuda de corto plazo. Entonces, desde hace 18, 24 meses más o menos, muchos de los estados y municipios restringieron el tomar deuda de corto plazo y con eso las condiciones financieras y las obligaciones inmediatas para ellos se redujeron o se fueron mejorando de manera importante. Entonces, sí tuvimos alrededor de 10 transacciones que durante los últimos meses incrementamos, no necesariamente derivado de las condiciones actuales, pero sí de un mejor comportamiento en toma de créditos de corto plazo en los últimos 18 meses. Derivado de la pandemia, la verdad es que con la expectativa que tenemos nosotros del crecimiento del PIB, o más bien desaceleración del PIB para 2020, de casi 9.5%, nos cuesta mucho trabajo mencionar alguna industria que se vea beneficiada o que se haya visto beneficiada en los últimos 3 meses. A lo mejor la tecnología, sin embargo, lamentablemente en HR no calificamos una empresa de tecnología al día de hoy, por lo tanto es complicado para nosotros evaluar. Sí, que además refleja pues uno de los retos de México, ¿no? Y es tener más innovación y más empresas de tecnología. Sí las hay, varias, Kio, Softec, en fin, pero bueno, pues en este caso ustedes no las califican. Ahora, preguntarte como empresa HR, ¿cómo han enfrentado pues evidentemente el menor volumen, digamos, de operaciones? Mira, en términos del mercado, sí hemos visto una caída significativa en el número de transacciones. A julio del año pasado llevamos alrededor de 70 transacciones de largo plazo ya emitidas y al día de hoy rondamos las 35 transacciones, mientras que en términos de monto sí se redujo casi un 60% el monto emitido en el mercado bursátil año contra año. Entonces, a pesar de la caída importante en términos de flujo, HR ha sido exitoso en mantener su posición o su liderazgo entre la industria, gracias al gran esfuerzo que nosotros hemos realizado en mantener a las pymes calificadas. Anteriormente, la verdad es que la industria de las calificaciones estaba enfocada casi en un 90%, 95% en empresas o en grandes corporativos. Sin embargo, cuando nos dimos a la tarea de calificar a las pymes, de enseñarles cuál era la propuesta de valor de tener una calificación crediticia, no solamente hacia sus acreedores, sino también hacia la institucionalización que demuestras, etcétera. La verdad es que las pymes se siguen calificando. Tradicionalmente son calificaciones no asociadas a emisiones bursátiles o privadas. Entonces, nuestro posicionamiento se ha mantenido muy bien ahí y alrededor del 30% de nuestras transacciones son con pymes. Entonces, sí hemos caído, en conclusión, sí hemos visto una reducción en el mercado bursátil. Sin embargo, en términos de número de calificaciones, nosotros seguimos creciendo y en lo que va del año llevamos un crecimiento alrededor del 5%. Entonces, eso es algo optimista, ¿no? Que lo menos para nuestro negocio y refleja la atención y servicio que le damos especializada tanto a las pymes como a los grandes corporativos. Ojalá ahora podamos profundizar un poco más en el tema de las pequeñas y medianas empresas porque me parece que es clave, sobre todo por la propuesta de valor que va implícita y que a veces podría sonar muy lejano para una empresa mediana, para una empresa pequeña, pues ¿por qué tener una calificación y hacer todo ese esfuerzo? Pero hay consecuencias muy contundentes con respecto a ello. Tengo que hacer un corte, Fer, te invito a que te mantengas en la línea justo para poder seguir conversando acerca del panorama, sobre todo en este escenario de crisis que ya nos decías, pues proyectan ustedes una caída, una contracción del PIB de 9.5%. Preguntarte antes de irme al corte, ¿cómo ven el 2021? Es decir, ¿cómo estarían viendo la salida de la crisis en términos de PIB? Mira, nosotros sí vemos una recuperación a partir del 2021.
Sin embargo, es una recuperación asociada a la fuerte caída del 2020. Entonces, en 2020 Claro, esperamos una caída de por lo menos 9.5. Para 2021 sí esperamos una recuperación de casi 4.8%. qué Que si interesante. ya lo promedias, seguimos con una caída en términos bianuales, pero Claro, bueno, por lo menos es una recuperación, lo cual habla mejor, ¿no?, sí. de los números para el siguiente año. Voy al corte, Fer, y regresamos. Entonces, estoy conversando esta mañana con Fernando Montes de Oca, el director general de HR Ratings. Fer, ¿cuál sería o por qué una empresa pequeña, una empresa mediana, se beneficia de tener una calificación? Hola otra vez, Rodrigo. Pues mira, en términos generales, la calificación hacia las pymes, los beneficios es muy similar a un gran corporativo. Sin embargo, te platicaría de 4 matices especiales. En primer lugar, demuestra cierto nivel de institucionalización que los inversionistas ya suponen en corporativos de mayor tamaño. En segundo plano, puede ser el preámbulo para participar en el mercado bursátil en el futuro. Nosotros hemos visto casos de éxito en donde empiezan con una calificación privada o una calificación sombra en un primer plano y 4 o 5 años posteriores estamos hablando de emisiones probablemente pequeñas, pero ya de emisiones de deuda en el mercado bursátil, lo cual es un caso de éxito súper claro para las empresas. En un tercer lugar, ayudas al equipo directivo a identificar las áreas de oportunidad en la operación. Finalmente, estás hablando que nuestro equipo de análisis, cada uno de los analistas lleva entre 18 y 22 transacciones durante el año de características similares. Entonces llega una persona que entiende la industria, que entiende el mercado y ya ha visto varias empresas. Por lo tanto, le da cierto valor agregado al equipo directivo a entender qué áreas de mejora podría tener. Y finalmente, una calificación relativamente buena puede ayudar al equipo directivo a argumentar mejoras en las condiciones de financiamiento. Y esto puede darse tanto en la banca comercial como en la banca de desarrollo. Como sabes, algunas bancas de desarrollo tienen ciertos niveles de tasas asociados a niveles de calificación. Por lo tanto, un nivel de calificación superior al que tenías previamente en la tasa es un ejemplo claro de ahorros que te podría generar la calificación derivado de las mejoras en las condiciones de financiamiento. Entonces, estos 4 elementos son los que les platicamos de manera muy enfática a las pymes que calificamos en el día a día para que puedan visualizar e identificar de manera hasta económica en el bolsillo dónde podría haber ahorros derivados de obtener una calificación crediticia. Qué interesante. ¿Cuántas pymes califican actualmente? Mira, tenemos alrededor de 120 pymes calificadas al día de hoy, lo cual no solamente se incluye en empresas comerciales, servicios, etcétera, sino también pymes especializadas en financiamiento, instituciones financieras no bancarias. Claro que eso es clave. Ahora, de la crisis de 2009, que cuando ustedes prácticamente nacieron al calor de esa, ¿cómo se compara esta crisis en términos de lo que van viendo en calificaciones, obvio, y en las empresas? Sí vemos diferencias importantes. La crisis del 2009, como sabes, nació principalmente del tema bancario y financiero. En este caso estamos hablando de una crisis de salubridad, ¿no?, que nace de una pandemia. Entonces las condiciones son diferentes. Dentro de las diferencias importantes podemos resaltar la fortaleza de la banca, ¿no? La fortaleza de la banca al día de hoy, los niveles de capitalización rondan los 14,5%, lo cual te habla de una banca robusta que más bien viene a apoyar y ayudar a los emisores o a las entidades que estén teniendo complejidades en su liquidez. Entonces, a la hora de que tú ves un corporativo grande que está realizando reestructura o renegociando su deuda con la banca tiene el músculo financiero para poder dar un poquito más de flexibilidad, tanto en términos de pagos como en términos de tasas. Mientras que en la crisis de 2008-2009, principalmente en Estados Unidos, esta situación no se veía, y ya que lo veas a nivel local, pues los bancos sí estaban muy renuentes o con muchos limitantes a poder ofrecer ciertas soluciones, dado que sus corporativos no se los permitían. Entonces, esa diferencia en la solidez de la banca creemos que es súper importante para poder salir del tema. Y un segundo elemento es que estamos viendo una crisis que pasó de la noche a la mañana, ¿no? Si tú ves tanto en términos de ingresos, en términos de flujo, los estados financieros de muchas empresas, tú ves un abril y mayo casi muerto, o sea, en términos de ingresos. Sin embargo, sí ves en junio una recuperación importante. Y por poner un ejemplo, nosotros tenemos una expectativa de recuperación para el tercer trimestre en términos trimestrales anualizados de casi 46% del PIB.
Entonces, si eso lo aterrizas a nivel micro, pues evidentemente es una recuperación súper importante en comparación a la caída ya reflejada de casi 53% trimestral anualizado del PIB en el segundo trimestre. Entonces, esto te habla que es una crisis de liquidez, que lo más importante para las empresas es que no se convierta en una crisis de solvencia. Y lo segundo es que en la medida en la que la apertura sea gradual, controlada y con una buena recuperación de la economía para el tercer trimestre, podremos ver este crecimiento 46%. Si se retrasa para el cuarto trimestre, ahí es donde las empresas ya pueden pasar un poco más de dificultades de lo que ya han pasado hasta ahora. Sí, esto evidentemente tiene que ver con la evolución de la pandemia, ¿no? Porque si vemos rebrotes en Estados Unidos y nuevas cuarentenas, o incluso aquí en México, que regresemos al semáforo rojo, pues se vuelve un asunto que modifica obviamente el panorama. Definitivamente. O sea, para que te des una idea, Rodrigo, nosotros con este retraso en la recuperación o en la apertura, nosotros podríamos esperar una caída de hasta 12.4% del PIB en 2020. Entonces, el rango que nosotros tenemos entre retraso en la reapertura, porque rebrota la pandemia o no, es desde 9.4 hasta menos 12.4. Claro, eso lo modifica todo. Ahora, dabas el dato anualizado en el tercer trimestre, digamos, estaremos pensando que estaremos en el 8 punto y algo, ¿no? Trimestre a trimestre, Correcto, hacia el tercero. correcto. Por supuesto. Pues Fer, agradecerte mucho, como siempre, que hayas tomado la llamada y bueno, pues estamos muy pendientes, por supuesto, de las calificaciones y sobre todo vinculado, por supuesto, a lo que puedan abrevar las pequeñas y medianas empresas, porque me parece muy útil y poco visible a veces ese tema y creo que sí, como lo mencionas, hay grandes beneficios en ello. Claro, como sabemos, las pymes son el motor de la economía nacional, entonces en la medida en la que entiendan mejor las alternativas de financiamiento, mejor no solamente para ellos, sino para la economía en general. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo, y siempre es un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Ahí escuchamos a Fernando Montes de Oca, director general de HR Ratings, esta compañía de calificación mexicana.